Tengan un buen día, señores estudiantes. Continuando con las clases de física. Hoy veremos la ley de Lorentz. ¿Sí? La ley de Lorentz, que es la fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Es la ley de Lorentz, ¿no? La fuerza magnética sobre una carga en movimiento. La ley de Lorentz viene a recopilar, a generalizar las propiedades de la fuerza magnética. Eso es todo. O sea, nos viene a generalizar, de alguna manera ayudarnos para que se simplifiquen los cálculos y también con la exposición que les voy a dar para que también entiendan un poquito mejor lo que es la fuerza magnética cuando las cargas están en movimiento. Muy bien. Dice, si una carga está en reposo, no actúa ninguna fuerza sobre ella. Y esto ya habíamos hablado anteriormente. Y habíamos dicho de que si una carga, hagamos cuenta que esto es una carga, ¿no? Si una carga está ahí, no se mueve, entonces no existe fuerza magnética. ¿Listo? Si la carga se mueve con un vector velocidad, experimenta una fuerza magnética. Si la carga está en movimiento, la carga eléctrica está en movimiento, ¿no? Experimenta una fuerza magnética. Ya sabemos que la fuerza magnética, si viene a darnos es el campo magnético y al revés también, ¿no? Bueno, eso ya estudiamos anterior. Ley de Lorentz. Bueno, la ley de Lorentz nos dice que el vector fuerza magnética es igual a la carga. Esta carga ya dijimos tiene que ser en movimiento, ¿no? ¿Sí? Por el producto vectorial del vector velocidad por el vector inducción magnética o campo magnético, ¿no? Vector. Esto cuando estamos trabajando con vectores, pero también nos piden, muchas veces ya no nos piden con vectores, sino en algunos problemas nos piden un poquito más simplificado, ¿no? Nos piden el módulo. Simple módulo tendremos que el módulo es fuerza magnética, pero ya esto ya el módulo, ¿no? Ya no es vector. Fuerza magnética por la carga, por el módulo del vector velocidad, por el módulo del vector campo magnético, por seno de un ángulo, seno del ángulo. El ángulo, en este caso el ángulo alfa, es el ángulo que forman los vectores, ¿sí? Los vectores, vector velocidad y el vector campo magnético. Entre esos dos vectores forman el ángulo alfa. Pero como ya sabemos, ¿no? En el campo magnético sabemos que tanto la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, al vector velocidad y al vector fuerza, ¿no es cierto? Entonces, si son perpendiculares, ¿qué quiere decir que son perpendiculares? Que tienen un ángulo de 90 grados. Sí, que tienen un ángulo de 90 grados. Y entonces, si aquí seno de 90 grados es igual a 1, entonces se nos simplifica esta ecuación. Nos quedaría fuerza por carga, por velocidad, por campo magnético. Nada más. ¿Sí? De esa manera. Ya. Vamos a ver aquí. Un poquito veremos, ¿no? Como ustedes pueden ver, ya aquí la fuerza o el campo magnético ya no es en dos dimensiones, sino es tridimensional, es en el espacio, ¿no? ¿Sí? Entonces, he querido realizar los ejes tridimensionales, por ejemplo, el eje X, el eje Y y el eje Z. Así se nombran ya los ejes tridimensionales. ¿Sí? Cada uno de estos es perpendicular. No que como aquí estamos en un plano, no se puede apreciar la tridimensión, ¿no? El espacio en sí real. Pero se grafica de esta manera. En estos dos ejes hay 90 grados, en estos dos ejes hay 90 grados y en estos dos ejes también hay 90 grados. ¿Ya? El eje X, en el eje X siempre vamos a graficar el campo magnético, el vector campo magnético. En el eje de las Y
el vector velocidad y en el eje de las zetas el vector fuerza. ¿Sí? Así vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, entonces de esta manera ya sabemos, ¿no?, que aquí es perpendicular, tiene un ángulo de 90, seno de 90 es 1. Dice, la dirección de la fuerza determinada por el vector velocidad por el vector campo magnético. Aquí ya hemos visto, ¿no?, esto, ¿no? ¿Sí? Aquí podemos ver esta situación. Siempre viene el vector del vector velocidad. Vamos a ver un marcador de los mismos. Del vector velocidad, ¿sí?, busca al vector campo magnético. ¿Sí? Ahí se encuentra el ángulo. Muy bien. El sentido, la regla de la mano izquierda. El sentido, para encontrar el sentido de la fuerza. Si la fuerza va hacia arriba, si va hacia abajo, ¿sí? Para encontrar el sentido de la fuerza utilizamos la regla de la mano izquierda. Pero yo lo encuentro un poquito complicado porque a veces uno no se puede poner la mano, no se tiene esa flexibilidad en las manos. Entonces, he tomado también la regla del sacacorchos, que es mucho más fácil. ¿Qué es la regla del sacacorchos? Es simple, ¿no? Si se ajusta, ¿sí?, se ajusta o se afloja. Si se ajusta, ya sabemos, ya estudiamos años anteriores que cuando se ajusta va en sentido de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. ¿Sí? Cuando va en sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Eso ya sabemos. Esto nos va a ayudar para ahora, ¿no? Seguimos. Entonces, eso, si se acuerdan, es la regla del sacacorchos. Muy bien, vamos a seguir estudiando un poquito. Ahora, ustedes verán, el campo magnético es un vector. Nosotros podemos simbolizarlo con una saeta, con una flecha. ¿Sí? Es un vector. Campo magnético es un vector. Pero cuando el campo magnético sale hacia afuera, cuando va hacia afuera, ¿sí?, cuando el campo magnético va hacia afuera, se le simboliza, los libros lo simbolizan, todas las físicas las simbolizan con puntos. Cuando vean estos puntos, quiere decir que el campo magnético está sale, viene hacia nosotros. El campo magnético, ¿sí? Como ven ustedes ahí, quiere decir que el campo magnético está yendo hacia nosotros. Por eso, si este es digamos que esto es una flecha, una saeta, esta es la punta, ¿sí? Usted ve, mire, solamente mira la punta, el punto. Siempre se grafica con puntos. Ahora, si el vector está yendo hacia adentro, ¿sí?, se aleja, ¿sí?, se aleja de nosotros, o sea, está yéndose, ¿no? En vez de que le ven ustedes así, le ven la parte de atrás del vector, de la saeta, de la flecha, ¿sí? Por lo general las flechas tienden a tener las aspas, ¿no? Estas aspas nosotros les simbolizamos con las X, ¿sí? Esto es cuando entran y esto es cuando salen, es el símbolo, ¿sí? ¿Sí está entendido? Muy bien. Esto es una de las partes que quería que me entiendan. Muy bien, también como ya habíamos visto, por ejemplo, en el caso aquí, tenemos, vamos a tener los 4 casos más generales que existen muchos más casos, ¿no? Vamos a ver el primer caso y el segundo caso cuando tenemos carga positiva. Cuando la carga, vamos a simular que esto es una carga. Cuando la carga es positiva, sí, cuando la carga es positiva y el campo magnético entra, el campo magnético se aleja, ¿no es cierto? Entra o se aleja, se está alejando, tenemos, sí, vamos a ver, acá tenemos el campo magnético se aleja. ¿Esto qué quiere decir? Sí, se aleja, o sea, es hacia adentro, perdón, sí, es hacia adentro, ¿sí? Aquí está les había dicho que este eje
es del campo magnético. Pero como se aleja, o sea, va hacia adentro, mire, está para acá. Voy a leer. Está para acá, ¿sí? Viene para acá. ¿Por qué? Para acá sería cuando sale. Aquí es cuando entra, ¿sí? Entonces aquí tenemos el vector velocidad, tenemos el vector campo magnético y ahí dijimos que la dirección se encuentra entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Aquí está la dirección. Muy bien. Aquí aplicamos la regla del sacacorchos o la regla de cuando uno afloja una tuerca. Es la regla del sacacorchos. Miren, si aflojo una tuerca, miren, aquí estuvo, ¿no? Inicialmente, al aflojar la tuerca, miren, ¿para dónde fue la tuerca? Para arriba. Entonces la fuerza, si ven, la fuerza es para arriba. Cuando la carga es positiva y el campo magnético, ¿sí?, entra o se aleja, podríamos decir, ¿sí?, la fuerza es para arriba. O sea, así más o menos, ¿no? Para arriba la fuerza. No estamos aplicando la regla de la mano izquierda, sino la regla del sacacorchos. Entonces, para arriba. ¿Ya? Ojalá me hayan entendido. Ahora, vamos a ver. Cuando viene hacia nosotros, ¿sí? Cuando viene hacia nosotros, ¿sí?, tenemos aquí, ve el vector velocidad con el vector campo magnético. Bien, la flecha viene de esta manera, ¿sí? O sea, en sentido de la manecilla del reloj. Ahí está, miren, originalmente, en sentido de la manecilla del reloj. Sentido de las manecillas del reloj. ¿Para dónde fue? Para abajo. Por lo tanto, la fuerza magnética, miren, está para abajo. Muy fácil de entender esto. De esta manera es mucho más sencillo. Ahora tenemos los otros casos. El caso 3, en cambio, cuando la carga es negativa. Cuando la carga es negativa. Aquí, cuando la carga es negativa. Y el caso 4 también cuando la carga es negativa. Cuando la carga es negativa, ¿qué pasa? Simplemente se invierte la dirección de la fuerza. Simplemente se invierte la dirección de la fuerza. ¿Sí? Ven acá, en este caso, este es el caso 2. Acá tenemos el caso 3. ¿Qué pasó? Que la fuerza que estaba para arriba se invierte. Eso es todo. ¿Sí? Vendría para abajo el caso 3. Aquí le grafiqué un poco más sencillo, ¿sí? Aquí está la carga, la velocidad y la fuerza fue para abajo. ¿Listo? Ahora vamos a ver el caso 4. El caso 4, cuando la carga es negativa. ¿Sí? Cuando la carga es negativa, vemos que en el caso 1, ¿no?, la carga, como la fuerza estuvo para abajo. ¿Sí? Como ya les dije, cuando la carga es negativa, se invierte la dirección. Eso es todo. Cambia la dirección. Entonces, si la dirección está abajo, ahora está hacia arriba. Eso es todo. Acá lo mismo. Si la dirección, como es, si la fuerza está hacia arriba, en el caso este, cuando es negativa la carga, la fuerza va para abajo. Muy simple. Muy simple de recordar esto. Vamos a ver. Ahora vamos a resolver un ejercicio que está ahí, justamente que está en el libro, ¿no? En el libro está inclusive desarrollado, ¿sí? Pero resuelto, perdón, pero yo aquí lo voy a desarrollar para mejor comprensión de todos, ¿no? Vamos a ver, dice un electrón. Voy a anotar esto. Un electrón penetra en un campo magnético uniforme de campo magnético. ¿Sí? Ya sabemos que esta B es campo magnético. Campo magnético de 10 a la menos 3 teslas. Con la velocidad, el vector velocidad, ¿sí?, de 3 por 10 a la 7 metros sobre segundos. Perpendicular al campo. ¿Ya? A. ¿Cuál es la fuerza
que actúa sobre el electrón. Fuerza que actúa sobre el electrón. Aquí está. B, el radio que orbita circular. Nos piden el radio también. Está. También nos dan la información que el electrón, ¿sí?, el valor del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la masa del electrón es de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Sí? Listo. La fórmula, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos la fórmula de fuerza, el módulo, ¿no? Tenemos fuerza por el valor absoluto de la carga, por velocidad, por campo magnético, por el seno de 90 grados sería en este caso. Seno de 90 grados es 1. ¿Ya? Entonces, seguimos. Vamos aquí. La carga vale menos, como es valor absoluto, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs por velocidad, 3 por 10 elevado a la 7 metros sobre segundos por campo magnético, por 10 a la menos 3 teslas, elevado por 10 a la menos 3 teslas. Esta T significa Tesla, ¿sí? Y dicho de paso, el Tesla es igual a Newton sobre coulombs por metro sobre segundos. Estas son las unidades del Tesla. Muy bien, ahora vamos a ver. Resolviendo tenemos, eliminamos sacamos el valor absoluto y queda 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs por 3 por 10 a la menos 7 metros sobre segundos por 10 a la menos 3 newton coulombs por metro sobre segundos. ¿Sí? Ya sabemos, ¿no es cierto? Esto puedo resolverle. Pero nosotros de antemano sabemos que la fuerza, las unidades de medir, la fuerza se mide en newtons. Ya sabemos. Pero podemos demostrar también aquí, ¿no? Aquí podemos demostrar que tenemos coulombs. Miren, coulombs. Chuta, ya no vale esto. Coulombs con coulombs, metros con metros, y aquí miren, segundos con segundos, y me queda en newtons. Listo, multiplicando 1.6 por 3 me queda 4.8 por 10, 19 menos 3 menos 22 más 7 menos 15. ¿Sí? Estamos listos. Ahora vamos a encontrar el radio. Aquí nos dice, no, el radio que orbita circular. La fórmula para encontrar el radio, que también viene dado en el... Bueno, por cuestiones del tiempo, para el video, radio, vamos a encontrar el B, que es el radio. Vamos a realizar otro video para resolver esto, para explicar, ¿sí? Y en el próximo video nos vemos.